mujer cuidó a su hijo paralizado durante 15 años, hasta que un día sospechó algo. En la pequeña ciudad del interior donde vivían Anna y Lorenzo, el tiempo parecía fluir de manera diferente. Las calles bordeadas de árboles y las casas con jardines bien cuidados creaban una atmósfera acogedora. Pero para Lorenzo, un joven de 22 años, el mundo exterior era solo un recuerdo lejano. Desde el accidente que lo dejó paralizado a los 7 años, su vida se había limitado a las 4 paredes de su habitación. Una noche, Lorenzo mencionó por primera vez su deseo de probar una terapia que antes había rechazado vehementemente. Anna apenas podía creer lo que escuchaba. Encantada con el cambio, decidió instalar cámaras discretas por razones de seguridad mientras terminaba los últimos detalles en la nueva casa, ya que eran nuevos en el vecindario. Pasaron algunas semanas hasta que Anna tuvo tiempo de revisar las grabaciones. Lo que vio la dejó impactada. Lorenzo mantenía conversaciones animadas con algunos jóvenes a través de la ventana. Fascinada y conmovida, Anna observó atentamente las grabaciones. Estas mostraban que, durante sus paseos matutinos, 2 jóvenes con uniformes de trabajo pasaban regularmente frente a la ventana de Lorenzo. Al verlo, comenzaron a entablar conversaciones casuales sobre libros, juegos y otros temas que Lorenzo amaba. En esas interacciones, Lorenzo parecía una persona diferente, sociable, animado y lleno de vida. Al día siguiente, Anna decidió observar desde lejos. Escondida detrás de un árbol, vio a los jóvenes acercarse a la ventana de Lorenzo. La escena que se desplegó ante sus ojos la llenó de un sentimiento indescriptible. Lorenzo sonreía, gesticulaba y hablaba con un entusiasmo que ella no veía desde hacía años. Esa noche, durante la cena, Anna preguntó casualmente por los jóvenes. Lorenzo, al principio algo reticente, confesó que eran vecinos que trabajaban en una tienda cercana. Un día, mientras pasaban, lo vieron por la ventana y comenzaron una conversación. Poco a poco, él empezó a sentirse más cómodo, y esas interacciones se convirtieron en parte de su rutina. Anna escuchó todo con el corazón lleno de gratitud. Algo que no había logrado en años de esfuerzo ocurrió de manera natural. La presencia de esos jóvenes y el simple acto de intercambiar unas palabras le dieron a Lorenzo el impulso que necesitaba para reconectarse con el mundo. En los días siguientes, Anna fomentó sutilmente estos encuentros. Abría más la ventana, colocaba flores frescas en el alféizar y sugería que Lorenzo pasara más tiempo allí por las mañanas. Gradualmente, Lorenzo comenzó a interesarse por otras cosas además de las conversaciones matutinas. Pidió a Anna revistas sobre los temas que discutía con los jóvenes y mostró incluso interés por aprender algo nuevo en la computadora. Semanas después, Lorenzo sorprendió a Anna con un deseo inesperado: quería invitar a los jóvenes a visitarlo. Con el corazón acelerado de emoción, Anna aceptó de inmediato. Preparó cuidadosamente el hogar, horneó galletas y arregló la sala de estar para recibir a los invitados. Llegó el día de la visita, y el hogar se llenó de una energía que no se sentía desde hacía mucho tiempo. Pedro y Rafael, los jóvenes vecinos, entraron tímidamente, pero pronto se sintieron cómodos gracias a la hospitalidad de Anna y al entusiasmo de Lorenzo. La tarde transcurrió entre risas, conversaciones animadas y planes para futuros encuentros. Esa visita marcó un punto de inflexión. Lorenzo, que antes se negaba a salir de su habitación, ahora pedía pasar más tiempo en la sala e incluso en el jardín. Anna lo ayudó a instalarse en el banco bajo el árbol, donde podía leer y disfrutar del aire fresco. Con el tiempo, Lorenzo comenzó a hablar sobre retomar sus estudios. Anna, radiante de felicidad, lo apoyó en cada paso, investigando cursos en línea e informándose sobre opciones educativas adaptadas en instituciones cercanas. Las reuniones con Pedro y Rafael se hicieron habituales, y poco a poco otros jóvenes del vecindario se unieron al grupo. El hogar de Anna y Lorenzo se convirtió en un punto de encuentro para charlas, juegos de mesa e incluso sesiones de estudio en grupo. El cambio en Lorenzo era evidente. Su postura era más erguida, sus ojos brillaban con un nuevo propósito y sonreía con mucha más frecuencia. Aunque todavía tenía días difíciles, luchando con la depresión y las limitaciones físicas, ahora contaba con un sistema de apoyo que iba más allá de su madre devota. Anna observaba esta transformación con una mezcla de alegría y gratitud. En las noches tranquilas, aún se arrodillaba para rezar, pero ahora sus oraciones eran de agradecimiento. El milagro que había esperado durante tanto tiempo no llegó en forma de una curación instantánea, sino a través de pequeños actos de bondad y auténticas conexiones humanas. En el cumpleaños número 23 de Lorenzo, el hogar estaba lleno de amigos, vecinos e incluso algunos de sus nuevos maestros en línea que vinieron a celebrar. Lorenzo, sentado en su silla de ruedas decorada con globos, era el centro de atención, contando historias y riendo a carcajadas. Anna, que observaba la escena desde una esquina de la habitación,
sintió lágrimas de felicidad correr por su rostro. Reflexionó sobre cómo la vida puede cambiar de maneras inesperadas. Lo que comenzó como una conversación casual a través de la ventana se transformó en una red de apoyo y amistad que devolvió la vida a su hijo. Esa noche, después de que todos se fueron y el hogar volvió al silencio, Lorenzo llamó a Ana. Con la voz ahogada por la emoción, le dijo: «Mamá, gracias por nunca rendirte conmigo. Sé que no fue fácil, pero me alegra que ahora estemos aquí». Ana abrazó a su hijo y sintió que finalmente habían encontrado la luz al final del túnel. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero ahora los enfrentarían juntos, con una nueva perspectiva y rodeados de amigos. Mientras se preparaba para dormir, Ana miró por la ventana hacia el jardín iluminado por la luz de la luna. Las flores que había plantado meses atrás ahora estaban en plena floración, al igual que la vida de Lorenzo. Sonrió y pensó en cómo, a veces, los milagros no ocurren en grandes gestos, sino en pequeños momentos de conexión y amor. El hombre rico se sorprendió al reconocer a la madre de la niña pobre, un antiguo amor. El ruido abrumador zumbaba alrededor de Lorenzo mientras cruzaba rápidamente la acera. Sus pasos decididos se mezclaban con el incesante murmullo del tráfico y las conversaciones dispersas, componiendo así una caótica sinfonía. Con un traje impecablemente hecho a medida y un maletín de cuero firme en la mano, proyectaba la imagen del éxito que había pavimentado su camino en el mundo empresarial. A sus 45 años, las canas en sus sienes le otorgaban un aura de distinción, en contraste con el cansancio visible en sus ojos marrones. Había dedicado su vida a construir un imperio desde cero y se había consolidado como uno de los empresarios más respetados de la región. Mientras se dirigía a otra reunión crucial, sus pensamientos divagaron hacia recuerdos de un pasado lejano, tiempos en los que la felicidad parecía sencilla y tangible. Fue entonces cuando una voz infantil y suave lo devolvió al presente. «Señor, ¿quiere comprar una rosa?». Lorenzo se detuvo abruptamente, casi tropezando. Miró hacia abajo y vio a una niña de unos 8 años con grandes ojos marrones y cabello ondulado que enmarcaba su delicado rostro. Sostenía un pequeño ramo de rosas rojas y las ofrecía con una sonrisa tímida pero esperanzadora. Algo en aquella niña lo hizo dudar, un aire de familiaridad que no podía identificar con exactitud. Esos dulces ojos le recordaban a alguien a quien nunca había podido olvidar. «¿Una rosa?», insistió la niña, su sonrisa se ensanchó ligeramente. Sin saber exactamente por qué, Lorenzo asintió. Sacó varios billetes de su billetera, mucho más de lo que costaba una flor, y se los entregó a la niña mientras tomaba una sola rosa a cambio. Al observarla más de cerca, esa sensación de familiaridad se intensificó. La niña le entregó la rosa con cuidado, y sus pequeños dedos rozaron brevemente los suyos. Antes de que Lorenzo pudiera retirarse, ella volvió a hablar, su voz llena de inocencia y curiosidad. «Mi mamá te conoce. Tiene una foto tuya en casa. Me ha hablado de ti». Las palabras golpearon a Lorenzo como un rayo. Su corazón se aceleró y sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. El pasado que había intentado enterrar durante tanto tiempo emergió de repente con una fuerza abrumadora. «¿Qué?», murmuró, atónito, su voz apenas audible. La niña, ajena al impacto de sus palabras, lo miraba con la misma inocencia. Pero para Lorenzo, ese momento llevaba el peso de toda una vida. «Está allí, junto al coche», dijo la niña, señalando a una mujer cercana que estaba al lado de un auto estacionado. Lorenzo se giró lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerla, incrédulo, mientras la veía acercarse. Era ella, con los años marcados en su rostro, el cansancio en sus ojos y las huellas que la vida había dejado. Pero la reconoció de inmediato. «Isabella». Por un momento, su corazón pareció detenerse. La amiga que nunca había olvidado, el gran amor que había guardado en silencio durante tantos años. Habían sido inseparables en la escuela secundaria, hasta que la vida los separó. Isabella tuvo que mudarse para cuidar a su abuela enferma, y Lorenzo, a pesar de su intenso deseo de confesárselo, nunca tuvo la oportunidad de decirle lo que sentía. El tiempo pasó, y ella eventualmente formó una familia con alguien más. Él, por su parte, nunca logró superar completamente la pérdida de ese amor no declarado. Isabella se acercaba lentamente, con sus ojos fijos en él. Durante unos segundos pareció procesar lo que veía, hasta que la sorpresa y el reconocimiento se reflejaron en su rostro. «Lorenzo», susurró, incrédula, casi inaudible. El reencuentro fue tan inesperado que ambos permanecieron en silencio, de pie en la acera concurrida, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido, atrapados en una burbuja de tiempo donde pasado y presente se entrelazaban.
Lorenzo la observó, tomando cada detalle de su rostro. A pesar de las marcas del tiempo, el brillo en sus ojos seguía siendo el mismo que lo había cautivado años atrás. Su cabello, antes largo y oscuro, ahora era más corto, con algunas canas, pero aún enmarcaba su rostro de una manera que aceleraba su corazón. Isabella también estaba visiblemente conmovida por el reencuentro. Sus ojos escudriñaban su rostro, notando los cambios, pero reconociendo al mismo joven que había conocido tan bien. El silencio entre ellos estaba lleno de emociones no dichas, de preguntas nunca hechas, de una historia que parecía haber sido interrumpida bruscamente. Fue la niña quien rompió el momento, tirando suavemente de la falda de su madre. «Mamá, ese es el hombre de la foto», dijo con su voz inocente, devolviéndolos a la realidad. Isabella parpadeó, como si despertara de un sueño, y colocó su mano sobre el hombro de su hija. «Sí, cariño», respondió en voz baja, sin apartar los ojos de Lorenzo. «Es Lorenzo, un viejo amigo». El corazón de Lorenzo se contrajo al escuchar que Isabella lo llamaba un viejo amigo. Era cierto, pero parecía insuficiente para describir lo que habían significado el uno para el otro. «Yo, no puedo creerlo», logró decir finalmente, su voz ronca por la emoción. «Después de tanto tiempo». Ella asintió, con una triste sonrisa en sus labios. «Sí, ha pasado mucho tiempo», dijo, mirando a su alrededor, como si de repente se diera cuenta de dónde estaban. «Quizás podríamos hablar en un lugar más tranquilo». Él asintió de inmediato, olvidando por completo la reunión a la que se dirigía. Nada más importaba en ese momento, excepto ella y las respuestas a las preguntas que lo habían perseguido durante años. En silencio, caminaron hacia una plaza cercana. Se sentaron en un banco de madera mientras la niña, despreocupada, dejaba las rosas a un lado y corría hacia un parque infantil cercano. El silencio volvió, cargado con todo lo que debía decirse pero sin saber por dónde empezar. Isabella fue la primera en romperlo. «Parece que te va bien», observó, señalando el elegante traje que llevaba puesto. Lorenzo se encogió de hombros, sintiéndose repentinamente incómodo con su apariencia de éxito. «Los negocios van bien», admitió. «¿Y tú? ¿Cómo ha sido tu vida?» Ella miró sus manos entrelazadas y una leve sonrisa apareció en sus labios. «He tenido altos y bajos», respondió finalmente, con un tono melancólico. «Pero, bueno, aquí estamos». Lorenzo quiso decir tantas cosas, pero no sabía por dónde empezar. Había tanto que preguntar, tanto que explicar, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Finalmente, decidió abordar lo más importante. «Isabella, ¿por qué nunca me buscaste?», preguntó con cuidado, sus ojos fijos en los de ella. Ella suspiró profundamente, sus hombros se encorvaron ligeramente. «Pensé en hacerlo, tantas veces. Pero la vida siguió su curso, y yo», su voz se quebró un poco. «Pensé que para entonces ya habría seguido adelante, que quizás ya tenías tu propia familia, tu propia vida. No quería ser una carga». Lorenzo negó con la cabeza, sintiendo un nudo formarse en su garganta. «Nunca fui capaz de seguir adelante. Siempre pensé en ti, Isabella. Siempre te llevé conmigo, incluso cuando intenté olvidarte». Ella lo miró, sorprendida, y un destello de emoción cruzó su rostro. Lorenzo extendió la mano, dudando por un momento antes de tomar suavemente las suyas. «Tal vez no podamos recuperar el tiempo perdido, pero podríamos intentar algo nuevo, algo para el futuro», dijo con voz temblorosa pero llena de esperanza. Isabella lo miró fijamente, y en sus ojos había una mezcla de miedo, duda y algo más, algo que Lorenzo no veía desde hacía años: esperanza. La puerta, que había estado cerrada durante tanto tiempo, finalmente se había abierto. En las semanas siguientes, Lorenzo comenzó a visitar con frecuencia a Isabella y a Liz. Les ofrecía compañía, apoyo emocional y también ayuda económica. Isabella se sentía muy incómoda al principio e intentó rechazarlo, pero él insistía. Poco a poco, comenzaron a reconstruir la conexión perdida. Lorenzo la animó a retomar sus estudios y a perseguir los sueños que había dejado atrás. Observaba cómo Isabella volvía a florecer, recuperando la confianza y la alegría que las dificultades de la vida le habían arrebatado. A cambio, ella empezó a redescubrir sentimientos que pensaba que habían desaparecido para siempre. La atención y el cariño de Lorenzo despertaron en ella emociones que creía olvidadas. Isabella se sorprendía a sí misma sonriendo más, riendo con sus bromas y sintiendo como su corazón latía más rápido cuando él estaba cerca. Era un sentimiento extraño y reconfortante al mismo tiempo, como si poco a poco se permitiera volver a sentir. En su vida, Isabella siempre había sido la que cuidaba de los demás.
Había dedicado años a cuidar de su abuela enferma y, más tarde, a su esposo, cuya vida estuvo marcada por enfermedades y sufrimiento. Estaba acostumbrada a ser el pilar, incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba. La carga de la responsabilidad siempre recaía sobre sus hombros, y nunca se había permitido ser vulnerable. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, era ella quien estaba siendo cuidada, no por obligación ni por necesidad, sino por alguien que realmente se preocupaba por ella. Lorenzo veía más allá de las cicatrices que la vida le había dejado, más allá de las heridas que ella escondía. Veía a la mujer detrás de todo eso, y eso la hacía sentirse viva de una manera que no había experimentado en años. Por primera vez, se permitió ser frágil, dejarse cuidar, y eso la llenaba de una delicada y nueva esperanza. Con su apoyo, sintió que quizás había espacio nuevamente para la felicidad en su vida. Liz también sintió rápidamente un gran afecto por el nuevo amigo. La niña lo veía como una figura paterna. Lorenzo, por su parte, estaba cada vez más encantado con la dulzura y la inteligencia de la niña, y la trataba como si fuera su propia hija. A lo largo de los meses, la relación entre ellos se profundizó. Descubrieron que el amor que estaban construyendo en la madurez era diferente al que podrían haber tenido en su juventud, más profundo, más compasivo, marcado por las experiencias y el dolor que ambos habían vivido. Un día, casi un año después de su reencuentro, Lorenzo llevó a Isabella y a Liz a un picnic en el parque. Era un hermoso día de primavera, y el aire estaba impregnado del aroma de flores recién florecidas. Mientras Liz jugaba en el parque, Lorenzo se volvió hacia Isabella, sus ojos brillaban de emoción. «El último año ha sido el más feliz de mi vida», dijo en voz baja. «Me has devuelto un propósito y una alegría que jamás imaginé volver a experimentar». Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Nos has dado una nueva oportunidad. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotras». Lorenzo negó con la cabeza y sonrió suavemente. «No tienes que agradecerme. Tú me has dado mucho más de lo que yo podría devolverte». Hizo una pausa, respiró hondo y continuó, nervioso. «Te amo. Te amo a ti y a Liz más de lo que jamás imaginé que podría amar. Ahora son mi familia, y quiero hacerlo oficial. ¿Te casarías conmigo?». Isabella se quedó en silencio por un momento, sorprendida, antes de que una radiante sonrisa apareciera en su rostro. «Sí», susurró, mientras lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas. «Sí, me casaría contigo». Se abrazaron, sintiendo como sus corazones latían al unísono. Cuando Liz regresó del parque, los encontró abrazados, llorando y riendo al mismo tiempo. «¿Qué pasó?», preguntó curiosa. Isabella se arrodilló para estar a la altura de su hija, sus ojos brillaban de alegría. «Cariño, me ha pedido que me case con él. Eso significa que vivirá con nosotras y seremos una familia. ¿Qué opinas?». El rostro de Liz se iluminó con una enorme sonrisa. «¿Eso quiere decir que será mi papá?», preguntó con esperanza. Lorenzo se arrodilló junto a ella y miró a la niña con cariño. «Si quieres que lo sea, no habría nada que me hiciera más feliz». Liz no dijo nada, sino que se lanzó a sus brazos y lo abrazó con todas sus fuerzas. En ese momento, bajo el sol de primavera, rodeados por el aroma de las flores y el sonido de la risa de Liz, supieron que habían encontrado algo precioso. Algo que iba más allá del amor romántico, una familia, un nuevo comienzo y esperanza. Aprendieron que el amor verdadero no tiene prisa. A veces es necesario esperar, superar dificultades y crecer para estar listos para recibirlo. Y cuando llega en el momento adecuado, tiene el poder de sanar heridas, restaurar sueños y crear un futuro lleno de posibilidades. Mientras caminaban de regreso a casa, tomados de la mano y con Liz corriendo alegremente delante de ellos, supieron que estaban comenzando un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de amor, comprensión y la promesa de días mejores. Juntos, enfrentarían cualquier desafío, fortalecidos por el amor que habían redescubierto y la familia que estaban construyendo. Así, en aquella soleada tarde, nació una nueva familia. Un amor que había resistido el paso del tiempo y las pruebas, más fuerte que cualquier obstáculo, y que finalmente había encontrado su camino de regreso a casa.